Ya, un material de la Universidad de San Martín. Ya, entonces primero veamos algunos conceptos. Gasto público, son los gastos que hace el Estado, ¿no? Deben ser autorizados por ley de libre cumplimiento de fines, ¿no? Gasto puede ser ordinario, extraordinario o singulares, ¿no? Productivo o distributivo, ¿no? Y bueno, mayormente actualmente es distributivo, ¿no? Más productivo. El Estado tiene pocas empresas, ¿no? Criterio administrativo puede ser orgánico funcional y por contrapartida gasto precio, gasto subsidio. Ya. Bueno, subsidio es cuando no hay una contraprestación. Hay gastos corrientes, por ejemplo, planillas, gastos de inversión, ¿no? Inversión pública, pues en infraestructura y atención a la deuda. Los recursos del Estado son originarios o inmediatos, derivados, ordinarios y extraordinarios. En cuanto a los ingresos del Estado, tenemos rentas propias, tributos y crédito y endeudamiento. El presupuesto es una ley que recoge la totalidad de ingresos y gastos del Estado previsto para cada año, mediante el cual el legislador autoriza a las diferentes administraciones estatales para realizar dichos gastos. Es una ley y recoge la totalidad de ingresos y gastos en la previsión anual, ¿no? El Congreso tiene que autorizarlo. El proceso presupuestario hay una elaboración por el Poder Ejecutivo, aprobación por el Congreso y ejecución por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el control interno por la Administración Pública y externo del Congreso y la Contraloría. En cuanto a posibilidades de recursos, tenemos los tributos y préstamos. Tributos y rentas propias y préstamos, o rentas propias, tributos y préstamos, ¿no? Rentas propias, bueno, son todos los ingresos que genera el mismo Estado, ¿no? Pues a través de sus empresas. Bueno, préstamos ya sabemos. Los ingresos tienen que estar balanceados con los gastos. La presión tributaria es un indicador cuantitativo de la relación entre los ingresos tributarios y el PBI del país, ¿no? O sea, ¿cuánto del PBI son ingresos tributarios? En cuanto a la relación jurídica, en el civil, derecho privado, por ejemplo, eso lo hemos visto en la primera parte, se da entre dos sujetos, es horizontal, ¿no? Y si hubiera una controversia, hay una tutela jurisdiccional por parte de un juez. En el caso tributario, que es un derecho público, estaría relacionado con el derecho administrativo. Hay un sujeto activo, cautelante y sujeto pasivo, el obligado, ¿no? Ya no es horizontal, sino vertical, ¿no? La administración, en este caso, el sujeto activo, la administración tributaria, está por encima, no tiene un poder coercitivo por encima del administrado. La relación jurídico-tributaria, comparando en la relación jurídico-civil, hay sujeto activo, pasivo y acreedor, ¿no? Hay una obligación civil y un sujeto deudor, ¿no? Eso lo hemos visto. Mientras que en la relación jurídico-tributaria hay un sujeto activo, el acreedor tributario, el Estado en este caso, una obligación tributaria y sujeto pasivo al deudor tributario, ¿no?
Elementos, sujetos, activo y pasivo y objeto la obligación. Igual que en el derecho civil. Obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, principal prestación de dar un tributo, ¿no? Obligación tributaria, ¿no? Entonces es una obligación de dar suma de dinero, que en este caso es un tributo formal. Bueno, eso sería lo principal, lo material. Lo formal sería la prestación a hacer, no hacer soportar obligación tributaria formal, ¿no? Entonces hay obligaciones junto con de dar, hacer, por ejemplo, hacer una declaración, ¿no? De impuesto a la renta. La clasificación de obligaciones formales, hacer, no hacer o consentir, sustantivas, dar, y funcionales, retener o percibir, ¿no? Hay algunos sujetos que a unas empresas que se les encarga el Estado para que retengan determinados tributos, ¿no? Relación jurídica tributaria, relación y obligación tributaria. Hay una relación de ver que vincula subjetivamente, ¿no? En el tributo, ¿no? El contribuyente tiene ese deber, y relación, obligación, vinculación, objetivo. O sea, cuando es relación deber es una vinculación subjetiva, la obligación es objetiva, ¿no? O sea, es algo más preciso, qué y cuánto. Bueno, dejamos estos tributos. Aquí hay unas sentencias de tribunal, una jurisprudencia, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, la potestad tributaria es la facultad del Estado de crear, modificar, derogar tributos, así como de otorgar beneficios tributarios. Se manifiesta a través de distintos niveles de gobierno u otros del Estado. De eso habla del Estado en general, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y tributario. Perdón, judicial. Pero claro, quien puede crear tributos o modificarlos es el poder legislativo, ¿no? El Congreso. Estructura jurídica del hecho imponible sustenta que en materia de impuesto a la renta, el legislador se encuentra obligado a establecer el hecho imponible, a respetar y garantizar la conservación de la intangibilidad del capital, los objetivos netos como denomina la ley, ¿no? Entonces, no se trata de que se cree un impuesto confiscatorio, ¿no? Sino debe ser razonable, ¿no? A ver, veamos el... Veamos la actividad financiera del Estado y recursos públicos. La actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de necesidades públicas, ¿no? Entonces se realiza toda una actividad, ¿no? Y no solo está la SUNAT, ¿no? Recursos públicos, todas las percepciones e ingresos que percibe el Estado. Potestad tributaria es la facultad o posibilidad de establecer y regular tributos, tasas, contribuciones e impuestos. El tributo es en forma general, ¿no? Generalmente nosotros conocemos impuestos, pero no solo hay impuestos, ¿no? Hay contribuciones y hay tasas, ¿no? La tasa es un tipo de tributo en la que recibo algo a cambio, ¿no?
Se distingue entre potestad tributaria originaria primaria y potestad tributaria derivada de segundo orden. La originaria para establecer tributos corresponde solo al Estado mediante ley, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? El Congreso, ¿no? Estos principios están en la Constitución, como ya dijimos anteriormente, lo hemos repetido varias veces, la Constitución es transversal a todo el derecho, ¿no? Hemos visto Constitución en el derecho civil patrimonial, en el derecho societario, ahí está el derecho de asociación. En el derecho laboral hay varios, se regula tanto el laboral privado como el colectivo, no, individual como colectivo, y en el derecho administrativo también, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? Y acá también en derecho tributario también hay principios, ¿no? Que se hacen para evitar que abusos por parte de la administración pública. Principio de legalidad, el tributo surge de una ley emanada del Poder Legislativo, ¿no? O sea, no es que se le ocurra al funcionario. Igualdad, quienes tienen igual capacidad económica contributiva deben soportar iguales cargas impositivas, sin excepción ni privilegios arbitrarios. Finalidad, los tributos deben ser generales, no pueden tener nombre propio. Principio de no confiscatoriedad, no se puede gravarse por encima de aquellos montos que absorben una parte importante de la renta o absorben el capital, ¿no? Hubo hace algunos años un impuesto a la renta cuando todas las empresas tenían, estaban en pérdida, entonces se quiso gravar ya no llevó un impuesto a la renta, pero se grababa como un porcentaje del capital, ¿no? De los activos, ¿no? Y eso era confiscatorio, ¿no? Y el Tribunal Constitucional lo derogó eso, ¿no? Proporcionalidad proporcional entre el monto de tributo y la capacidad contributiva, ¿no? Cada quien contribuye de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y equidad, cada uno pague en función de los bienes y ganancias que posee, ¿no? En cuanto a la administración tributaria, funciona recaudación, fiscalización y cobranza. Hechos imponibles de la tributaria. El hecho imponible es la circunstancia de índole económica o jurídica que obliga al pago de un impuesto, ¿no? Como un hecho imponible, por ejemplo, recibir una renta, ¿no? O podría ser el realizar una compra-venta no sé, de un bien, ¿no? Entonces, esos son hechos imponibles. Se trata de un hecho jurídico establecido por una norma de rango de legal cuyos efectos también habrán de estar contemplados y determinados por ley. La obligación tributaria se trata de deberes jurídicos tributarios que surgen en necesidad del pago de un tributo. Incluye aspectos formales como emitir facturas o llevar un registro de contabilidad. O sea, la obligación no solo es pagar tributos. En el caso de las empresas tienen que tener todos los libros contables, ¿no? Un libro diario. Ustedes ya están en octavo ciclo, ya han llevado curso de contabilidad, ¿no? Ya han visto cuáles son los libros contables, ¿no? Mayor, diario, libro de ingresos, de egresos, etcétera, ¿no? De ventas, de compras, activos. Y entonces tienen esa obligación, ¿no? Y prestar declaración, ¿no? Contribuyente y responsable.
Contribuyente en el ámbito de las obligaciones fiscales, el contribuyente es la persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto, ¿no? Pero no necesariamente es obligado a pagar el impuesto a la hacienda pública. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica, sea sociedad, empresa obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Es el deudor frente a la hacienda, ¿no? El contribuyente es la persona física o jurídica llamada a soportar la carga del impuesto. En la estructura de capacidad económica que da lugar a la generación de propio impuesto. Podrían también coincidir, ¿no? El mismo sujeto pasivo ser contribuyente y ser también, ¿qué otra cosa dijimos? El sujeto pasivo, el contribuyente, ¿ya? Deudor tributario. Define contribuyente tributario como aquella persona física con derechos y obligaciones frente a un agente público derivado de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de tributos con el fin de financiar al Estado. Responsable sujeto que se sitúa junto al derecho pasivo de tributo deudores principales para responder de la deuda tributaria frente a la hacienda pública. En el tipo de responsabilidad se entenderá responsables subsidiarios. Responsables tributarios pueden ser solidarios o subsidiarios. Una responsabilidad solidaria es cuando el acreedor puede ir contra uno o contra otro, no por el total de la deuda. En que aquellos que no ocupan la posición de deudor principal, sino que hay deudores de tributo. Además, al margen del sujeto pasivo, la ley puede declarar responsables de la deuda tributaria a otras personas técnicamente denominadas responsables tributarios. Deuda tributaria es una obligación legal que tiene un individuo o empresa a favor de la administración pública. Se refiere al monto de dinero u otro aceptado por ley que un agente económico, persona o empresa debe pagar a la administración pública. Desagrava el mecanismo que resulta de la disminución o eliminación de la deuda. Forma de extinguir la deuda, el pago de la deuda, la prescripción, ¿no? Se pasa el plazo de prescripción, entonces se interrumpe la condonación. Quien tiene derecho sobre la deuda renuncia a una parte, ¿no? Pero bueno, la condonación tendría que ser por ley en caso de tributo, no porque el funcionario se le ocurra. Insolvencia se comprueba que el deudor no tiene capacidad de pagar la deuda o compensación, tanto el deudor como el deudor tienen pendientes pagos entre sí, ¿no? Tributo no se da mucho de compensación. Actos administrativos tributarios. Las declaraciones de entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones, derechos administrados dentro de la situación concreta de índole tributaria. ¿Se acuerdan
de lo que era un acto administrativo, ¿no? Entonces, es algo parecido a un acto administrativo, solo que está aplicado a aspecto tributario, ¿no? Entonces, también en acto administrativo vio que la creación de entidades, en marco de norma de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones, derechos, dentro de la situación concreta. Y, lo que aumentamos acá es el último, una última frase, dentro de la situación concreta de índole tributario, ¿no? Eso no está en lo que es acto administrativo. Planificación fiscal es el desarrollo de estrategia para minimizar o diferir la carga fiscal, ¿no? Puede tener, hacer frente a varios impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo pagar menos, pero de manera legal? Bueno, ya sabemos lo que es la Constitución, no vamos a detenernos en esta parte. El derecho constitucional tributario, el derecho como conjunto de normas o principios que surgen de las condiciones y cartas referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder, ¿no? ¿Ya? Y a la regulación del poder tributario frente a los sometidos en él. Ya, por ejemplo, no solo está la SUNAT, están las municipalidades también, ¿no? Materias que regulan el derecho tributario, el derecho constitucional tributario. Asignar competencias en el derecho, en el ejercicio de potestad tributaria, o sea, la potestad que ya hemos visto, ¿no? De poder cobrar, todo eso. Principios que delimitan potestad tributaria, garantías que aseguran efectiva vigencia, ¿no? Disciplinar la soberanía del Estado y limitar su contenido, ¿no? Entonces, básicamente, son formas que se le da para limitar el poder del Estado, ¿no? Porque se asume el modelo de Estado social democrático de derecho, ¿no? Ya. La potestad tributaria no es absoluta, sino debe ejercerse en función de principios y límites constitucionales, ¿no? Entonces, nuestro Estado es social democrático de derecho, o sea que tiene que ver también aspectos distributivos, aspectos sociales, ¿no? A través de los impuestos. Potestad tributaria.
Potestad atribuida por la Constitución a los diferentes niveles de gobierno para crear, modificar, suprimir o exonerar tributos. Un ratito. Ya, no aparece el mensaje que en 10 minutos se cierra. Ya, cuando se cierre, no se olviden, esperan, yo voy a enviarles otro enlace, ¿no? Y nos volvemos a conectar. Ya. Titulares del Poder Tributario, ¿no? Gobierno Central, ¿no? Gobierno Central, bueno, ahí tenemos su agencia encargada de la SUNAT principalmente, gobiernos locales, las municipalidades, gobiernos regionales. Gobierno Central, Poder Ejecutivo, competencia exclusiva en la regulación de los aranceles y tasas, ¿no? No puede utilizar los decretos de urgencia para regular materia tributaria, ¿no? Entonces, quien legisla es el Congreso, ¿no? El Poder Legislativo tiene competencia para regular los impuestos y de contribuciones, no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo solicitud del Ejecutivo. Límite de potestad del gobierno central. Los gobiernos, decretos de urgencia y normas presupuestales no pueden contener materia tributaria. Ya, decreto de urgencia es los únicos normas así de rango de ley que puede emitir el Poder Ejecutivo. No, también están los decretos legislativos, pero eso lo hace con autorización del Congreso. No se puede crear tributos con fines determinados. Las leyes tributarias referidas a beneficios requieren de previo informe. Reservas de ley absoluta para el tratamiento especial de zonas del país, ¿no? Ya, entonces eso se trata para evitar abusos, ¿no? O sea, de que el mismo Poder Ejecutivo emita leyes, ¿no? Eso no lo hace el Congreso. Gobiernos locales, o sea, municipalidades, tienen competencia para crear, modificar, suprimir contribución y tasas dentro de su jurisdicción. Lo pueden hacer a través de ordenanzas, pero solo dentro de su jurisdicción. Aquí en la relación del Tribunal Constitucional, la Constitución reconoce potestad tributaria originaria a los gobiernos locales para creación de tasas y contribuciones.
Los límites de potencial gobierno local, ordenanzas sobre arbitrios deben ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre. Casas no pueden ceder el costo del servicio. Principios constitucionales tributarios. Reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales de la persona. Legalidad y reserva de ley. Legalidad, excede lo fiscal, es una de las características propias del Estado. El derecho importa la sujeción de obrar de la administración a la ley, ¿no? Entonces, legalidad es que la administración, o sea, se refiere no solo en el tema tributario, en cualquier otro tema donde entra el Estado, la administración tiene que actuar de acuerdo a lo que dice la ley y nada más de acuerdo a lo que dice la ley. Esa legalidad. Reserva de ley tiene que regularse por ley, ¿no? Entonces, solo por ley se puede crear o modificar tributos. Diferencia entre subordinación de poderes al mandato de la ley y reserva de ley es un mandato constitucional sobre aquellas materias que deben ser reguladas por fuente normativa. Legalidad, utilizar instrumentos normativos permitidos para la creación, modificación o derogación o exoneración de tributos. Aforismo, nullum tributum sin ley, ¿no? Alcance de la ley absoluta, cuando todos los elementos de tributo deben estar previstos en la norma constitucionalmente idónea. Cuando es posible delegar la regulación de algunos elementos de tributo al Ejecutivo, ¿no? Para que envíe el reglamento. O sea, ¿qué significa eso? Que las leyes tienen un reglamento, ¿no? El reglamento sí puede emitir el Ejecutivo a través de un decreto supremo, ¿no? El reglamento es más preciso, más detallado de lo que dice la ley, ¿no? Pero el reglamento no puede contradecir la ley, ¿no? Ya. Capacidad contributiva. Amplitud económica que tienen las personas, empresas para asumir la carga tributaria, ¿no? O sea, cada quien va a tributar de acuerdo a su capacidad, ¿no? Los que tienen más capacidad tributan más. Tipo de capacidad contributiva. Absoluta, aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, ¿no? En el momento legislador delimita los presupuestos. Relativa es aquello que orienta determinadas
Determinación de la carga tributaria en forma concreta. Esto es una jurisprudencia. Igualdad. Supone el reparto, no me lo puede diferenciar entre los objetos pasivos del derecho. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No se puede otorgar privilegios. Las normas tributarias deben aplicarse a todos los que cumplan con la hipótesis tributaria. Jurisprudencia. Igualdad garantiza que nadie puede ser objeto de tratamientos diferenciados que carezcan de base objetiva y no sean razonables. Hay una jurisprudencia relacionada al impuesto selectivo al consumo. El hecho de que al trasladarse a los compradores o consumidores el monto de impuesto selectivo al consumo de cigarrillos tipo premium que se comercializan en más de 3 países, ocurrirá una contracción de la demanda. Lo que cigarrillos que se comercian en menos de 3 países que solo pagan la mitad de la cuarta parte del impuesto. Es discriminatoria y viola el principio de igualdad tributaria, ¿no? Por ejemplo, acá. No confiscatoriedad. El tributo es el precio que hay que pagar para vivir en sociedad, ¿no? Acá podemos acordarnos de contrato social, de Rousseau, de Hobbes, que nos dice de que el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Homus lupus homus, ¿no? Y por tanto, para evitar que nos saquemos los ojos, está el Estado, ¿no? Para que podamos vivir en sociedad. El Estado exige contribuciones a las personas a través de su poder tributario. Por el principio de no confiscatoriedad se erige una valla al ejercicio del poder tributario, evita el poder tributario se convierte en un arma destructiva, ¿no? Una exacción razonable, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tiene cada uno. Confiscatoriedad cuantitativa se produce una efectiva carga tributaria que soporta el contribuyente. Confiscatoriedad cualitativa se produce por violación de cualquiera de los principios constitucionales. Un tributo de fe límite que razonablemente puede admitirse, ¿no?
Aplicación no es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? O sea, los principios son así indeterminados, abiertos para que se pueda interpretar. Nuestro modelo de constitucional puede interpretarse en la característica de los principios, ¿no? Respecto a los derechos fundamentales. La potestad tributaria, para ser legítima, tiene que ser ejercida respetando los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Los derechos fundamentales más que nada están en el artículo 2 de la Constitución. Ya, o sea, están todos los principios que hemos visto, más los principios que están en el artículo 2 de la Constitución. Claro, son algunos, no son todos, ¿sabes? Es fundamental. La intimidad personal y familiar, por ejemplo, por eso la información tributaria es confidencial, ¿no? No puede estar divulgando, ¿no? Lo sabe la SUNAT y no debe estar divulgando eso. Por ejemplo, en México hubo un caso, un periodista que denunciaba al presidente, sobre todo a su hijo, que tenía excesos, ¿no? Y como para vengarse, el presidente sacó información que había sido declarada por el periodista, ¿no? Entonces él, claro, obviamente reclamó, dijo que lo estaba exponiendo, ¿no? A peligro, ¿no? Por lo que mostraba cuál los ingresos que tiene, lo podían secuestrar todo, ¿no? Inviolabilidad del homicidio también, la zona tampoco no puede entrar sin orden de juez, ¿no? Libertad de residencia y tránsito de propiedad, ¿no? Derecho de propiedad, ¿no? Por eso no es confiscatorio, ¿no? Libertad de empresa, iniciativa privada y observancia del debido proceso, ¿no? Cualquier proceso internacional debe seguir eso, ¿no? Esa garantía, darle la oportunidad para que el Estado pueda defenderse. Tiene que ver con procedimiento. También las personas jurídicas, las empresas tienen derecho a la intimidad. La reserva tributaria, administración tributaria debe guardar como esta reserva datos, cifras e informes, ¿no? Como otros relacionados con la situación tributaria, ¿no? Inmovilidad de domicilio, bueno, también ni siquiera tiene una cobranza coactiva, no le puede romper la puerta, ¿no? Es una libertad de residencia.
Esa propiedad, bueno, ahí tiene que ver con lo que es no confiscatoriedad, ¿no? Un momento, por favor. Libertad de empresa, ya, entonces se tiene que respetar también, ¿no? No se puede, dentro del derecho recogido, como un derecho que se considera como tal, libertad de empresa tiene como sustento libre iniciativa privada y libertad de contratar, ¿no? Ya, entonces, no puede haber tributos que de alguna manera direccionen o coaccionen la libertad contratar de determinada manera. Disculpe un ratito. Ya. Entonces, para tener iniciativa,
no se podría condicionar a través de los tributos, no favorecer determinado tipo de empresas o algo así. Bueno, acá hay una libertad de empresa, iniciativa privada, libre. Iniciativa privada, protección de la propiedad, defensa de la competencia, reglamentación de la propiedad individual. Ya. Entonces, básicamente hablan de defensa de la competencia, ¿no? Y reitero, ¿no? En la Constitución actual del 93 prohíbe el monopolio, ¿no? Y la situación de dominio, ¿no? En ese sentido, explícitamente lo prohíbe, ¿no? Aunque haya gente que quiera desinformar y decir lo contrario, ¿no? Se promueve más bien la competencia, ¿no? Que es lo contrario al monopolio. ¿Ya? Implementación de sistemas de responsabilidad individual y conocimiento de libertades económicas. La Constitución no identifica el modelo de economía social de mercado precisa que si bien la iniciativa privada es libre, no puede ser ejercida en contraposición de interés general, ¿no? Ya, o sea, por eso está regulada también, ¿no? Hay iniciativa libre, pero de acuerdo a la regulación, ¿no? Al debido proceso y tutela jurisdiccional, ¿no? Eso es, está en todo el proceso. En el civil, básicamente sí hay un proceso judicial, ¿no? Civil también debe seguir el debido proceso. Igual en el derecho societario. Ya, en el derecho, que decir, laboral y derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo es el debido procedimiento administrativo, igual tributario, que sería una forma de derecho administrativo. Ya, entonces se tutela procesal efectiva y al debido procedimiento están relacionados, ¿no? A la tutela procesal se refiere a que cualquier persona tiene derecho a recurrir a un juez, a un proceso judicial, para que sean tutelados sus derechos, ¿no? Claro, no significa que se le va a dar la razón necesariamente, ¿no? Dependiendo del caso, pero al menos se le va a poder, ¿cómo se llama? Estudiar su caso, ¿no? En ese sentido. Y debido procedimiento es de que cualquier persona tiene derecho a defenderse, ¿no? Judicialmente, a actuar medios probatorios, a contestar, ¿no? Si se le imputa algo, ¿no? Y eso también se da en el ámbito tributario, ¿no? Porque muchas veces uno puede que no esté de acuerdo con con el impuesto que se le quiere gravar, una multa o algo así, ¿no? Entonces tiene ese derecho. Aquí hay varias jurisprudencias al respecto, ¿no? En principios implícitos son principios que no están escritos, pero que se deducen. Mencioné de que el artículo 3 de la Constitución hablaba de derechos no enumerados, ¿no? Entonces, lo que no está contemplado en el artículo de capacidad contributiva ya se trató publicidad, vigencia de la norma de equidad,
normas justas, proporciones razonables, economía de recaudación, lo que se recauda debe ser más que el gasto en el que se incurre, ¿no? O sea, no puede ser de que la administración tributaria gaste más en recaudar que lo que va a ganar, ¿no? Y de certeza y simplicidad, norma clara y precisa, ¿no? Proceso de amparo, eso ustedes deben haberlo visto en Constitución de Derechos Humanos, en su curso ahora se llama Realidad Nacional también, ¿no? Son procesos constitucionales. Dice para varias cosas, pero entre ellas también en el ámbito tributario. No Saldaña, ya no basta reconocer la Constitución como norma superior, sino que el verdadero reto es asegurar la plena vigencia y cumplimiento de diversos procesos constitucionales. Primacía constitucional de la vigencia de hechos constitucionales, ¿no? Entonces, el derecho de amparo es un procedimiento constitucional cuando uno considera de que se ha vulnerado a un derecho que está en la Constitución, ¿no? Es a través, que no sean derechos de la libertad, ¿no? Porque el derecho de libertad es habeas corpus. A través de procesos constitucionales que se garantice judicialmente la fuerza normativa. Bueno, acá están otros, noción popular y constitución popular contra normas infralegales, ¿no? O sea, ya no son leyes, pueden ser decretos supremos, inconstitucionalidad exclusiva del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando en este caso sea una norma tributaria, ¿no? Podrían expulsarlo del sistema jurídico, ¿no? Si es de que contraviene la Constitución. Conflicto competencial cuando dos organismos quieren asumir las mismas funciones, ¿no? Regla de derechos, habeas corpus, la libertad, amparo a los demás, habeas data, acceso a la información y protección de datos personales y cumplimiento, ¿no? Cuando los actos administrativos, cuando una autoridad se niega a cumplir con algo que dice la ley, ¿no? Solicitud de tutela urgente tiene carácter subsidiario, o sea, eso significa de que solo cuando no hay otra manera de tutelar ese derecho se recurre a la última. Pues amparo el procesamiento garantizar derechos fundamentales. No, solo tutela derechos que tienen reconocimiento constitucional, como proceso excepcional, ya dijimos. La regla es que la vía administrativa no solo debe iniciarse, sino también debe agotarse, salvo excepciones. O sea, es igual que un procedimiento de contencioso administrativo, ¿no? Igual en amparo, no tiene que agotarse la vía administrativa. O sea, yo primero debo intentar directamente con la autoridad presentar mi escrito, todo, no solo si es de que la autoridad me ha denegado en última instancia. O sea, en primera instancia lo presento, me deniega, impugno, ¿no? Apelo, ¿no? Hasta la última instancia administrativa y ya si es que la última instancia administrativa
no sigue vulnerando mis derechos, ahí recién puedo recurrir al amparo, ¿no? Tiene carácter reparador, ¿no? O sea, va a volver a la situación anterior a que ha sido vulnerado, básicamente. Contra normas de acción penal no procede contra normas legales, sino contra acciones de las personas. Ni las resoluciones judiciales tampoco. No sabía, no sé. Trámite la demanda, 5 días, en el caso de que no funcione la excepción, resolución, saneamiento y finalmente la sentencia, ¿no? Bueno, cosas procesales, ¿no? Eso no es tanto, ¿no? Porque esto ya lo vimos. Vamos a ver un video. Todavía no sé. Todavía no salió el mensaje de salir. No. Vamos a poner un video. ¿Ya? Ya se va a cerrar esto. Vamos a ver el video.
8 minutos. El ministro y yo es una película del año 1975, protagonizada por Mari Moreno Cantinflas, en la cual podemos observar cómo los ciudadanos particulares sufren ante una administración pública abusiva, ineficiente, irrazonable, recelosa. Ya, voy a mejor para que no se nos vaya a cortar mientras que estamos viendo el video, voy a cerrarlo yo mismo y les voy a dar el enlace y no nos conectamos mejor ya para que esté todo completo. Del Tribunal Constitucional siempre aparece también el principio de legalidad, el cual lo encontramos también dentro de la Constitución Política del Perú, tal y como lo veremos a continuación. Pero antes de pasar a hablar sobre cada uno de estos, ¿qué es un principio? Como nosotros sabemos, los principios lo que hacen es orientar. En este caso, los principios constitucionales tributarios son aquellos que orientan de qué manera debe actuar el Estado al momento de ejercer su potestad tributaria. Es por eso que además podemos mencionar que estos principios son una protección a favor del ciudadano, ya que constituyen un límite que tiene el Estado para que no pueda menoscabar los derechos que tienen los ciudadanos. Bien, entonces ahora sí podemos empezar a hablar sobre cada de estos. El principio de legalidad, aunque no haya estado nombrado en el artículo 74, también lo encontramos en la Constitución, porque el principio de legalidad viene a ser el primer párrafo de lo que nos dice el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, que es el siguiente. Los tributos se crean, modifican o derogan o se exoneran solo por ley o por decreto legislativo en el caso de la delegación de facultades, excepto los aranceles y las tasas, los cuales se van a regular mediante decreto supremo. Esto ya lo hemos explicado en el video de tributación, ya que ahí se explicó a más detalle todo lo que nos quería decir el artículo 74. Pero bien, el principio de legalidad entonces nos dice que los tributos se van a crear, modificar, derogar o exonerar solamente por ley, es decir, por el Congreso, o por decreto legislativo cuando ocurra la delegación de facultades, es decir, lo van a poder regular a estos tributos el Poder Ejecutivo también, pero siempre que el Congreso o el Poder Legislativo les otorgue esas facultades para que puedan emitir un decreto legislativo. Por otro lado, nos menciona, en el caso de aranceles y tasas, estos se van a regular por decreto supremo, es decir, por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de que ocurra la delegación de facultades, porque sí o sí es propio del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a aranceles y tasas. En cambio, los tributos es por ley o por decreto legislativo cuando ocurra la delegación de facultades. Entonces, este principio nos dice que el tributo ya no es una detracción arbitraria o caprichosa del que detenta el poder y que puede afectar patrimonialmente al contribuyente, pues actualmente este solo puede ser creado por ley. Pues no es como anteriormente ocurría, en donde solo el gobernante creaba los tributos tal y como quería. Ahora ya no pueden hacer esto,
porque ahora existe la división de poder. Con esto no hay acumulación de poder. Además, como acá mismo se menciona, el tributo va a ser creado solo por ley o por decreto legislativo, como lo vimos anteriormente. Por ley, lo cual hace referencia de manera directa al Congreso. ¿Y quiénes eligen a los congresistas? Pues el mismo pueblo. Por lo tanto, el principio de legalidad hace notar la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si es que una ley o una norma equivalente no la regula. Ahora vamos a hablar sobre el principio de reserva de ley. Pero antes de empezar a hablar de este, me faltó mencionarles que en realidad esos principios constitucionales tributarios no se encuentran desarrollados dentro de la Constitución Política del Perú. Solo se encuentran mencionados en el artículo 74, a excepción del principio de legalidad, como acabamos de ver, ya que este viene a ser la primera parte al que se refiere el artículo 74, pero los demás principios no se encuentran desarrollados dentro de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, cuando se emiten la sentencia del Tribunal Constitucional, ahí es donde éste hace referencia a cada uno de estos. Y además, los expertos en doctrina también se refieren a estos. Bien, el principio de reserva de ley nos menciona que hay determinados aspectos del tributo cuya regulación deben de efectuarse solo a través de ley o decreto legislativo. Debido a esto es que muchas personas suelen hablar sobre el principio de legalidad y sobre el principio de reserva de ley como si fuera lo mismo. Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Constitucional, este los habla de manera distinta, por lo que son diferentes. Entonces, el principio de reserva de ley nos menciona que hay determinados aspectos del tributo, aspectos esenciales, cuya regulación deben de efectuarse solo a través de ley o decreto legislativo, muy parecido al principio de legalidad, solo que en este caso el principio de reserva de ley nos menciona que solo por ley o decreto legislativo se pueden regular aquellos aspectos esenciales del tributo. ¿Y cuáles vienen a ser estos aspectos esenciales del tributo? Pues estos vienen a ser el hecho imponible, o también llamada materia imponible, el cual responde a la pregunta ¿qué grava el tributo? Por ejemplo, ¿cuál sería el hecho imponible en el caso del IGB? Pues vendría a ser la prestación de servicios, los contratos de construcción, las ventas, etc. En el caso del impuesto a la renta, pueden ser las ganancias de capital, entre otros. Otro aspecto esencial del tributo es el sujeto pasivo, es decir, quién paga el tributo. Tenemos también al sujeto activo, llamado acreedor tributario. El sujeto activo mayormente es el Estado, representado además por los gobiernos regionales o también por los gobiernos locales. Pero además, un sujeto activo pueden ser salud o tal vez ONP. Tenemos también la base imponible, la cual viene a ser el monto sobre el cual se va a aplicar la tasa o el porcentaje. Tenemos la tasa o alícuota, que viene a ser el porcentaje, en el caso del IGB, el 18%. Bien, entonces, el principio de reserva de ley nos menciona que estos aspectos esenciales del tributo que acabamos de mencionar tienen que ser regulados sí o sí solo por ley o por decreto legislativo. Sin embargo, nos mencionan que la reserva de ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede admitir excepcionalmente derivaciones al reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente establecidos en la propia ley. Esto quiere decir lo siguiente: se puede crear un tributo mediante ley y la ley puede derivar al reglamento mencionando que la tasa la encontraremos allí, pero no simplemente se puede crear la ley y mencionarse que la tasa la encontraremos en el reglamento y nada más. Pues, en caso existe esta derivación hacia el reglamento, tiene que establecerse parámetros. Es decir, se puede crear un tributo por ley y se puede mencionar que la tasa la encontraremos en el reglamento, pero que además esta tasa va a estar entre el 5% y el 15%. Es un ejemplo. No se puede dejar
con vacíos, porque luego en el reglamento podemos encontrar una tasa muy alta o pues muy baja, ¿no? Entonces se tiene que especificar con parámetros en caso exista una derivación hacia el reglamento. Y bueno, esto es de lo que trata el principio de reserva de ley. Bien, como ya he mencionado, siempre hay un conflicto al momento de identificar si se está violando el principio de legalidad o el principio de reserva de ley. Veamos el siguiente ejemplo. El Congreso crea un impuesto y señala que la tasa de ese impuesto es de 20%. Hasta ahí se está cumpliendo ambos principios, porque el impuesto, que es un tributo, se está creando por el Congreso, es decir, mediante ley. Entonces el principio de legalidad está todo bien. Además nos menciona que la tasa de ese impuesto es de 20%, que nos está mencionando que esta tasa está siendo creada también mediante esa ley. Es decir, también se está cumpliendo el principio de reserva de ley, ya que este aspecto esencial del tributo, que es la tasa, está siendo creada pues mediante ley. Luego el ejemplo nos dice que más adelante el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un decreto supremo, dice que se modifica la tasa de dicho impuesto. De 20% baja a un 15%. ¿Qué principio se está violando de manera directa? ¿El principio de legalidad o el principio de reserva de ley? Bueno, la respuesta es que se está vulnerando de manera directa el principio de reserva de ley, ya que la modificación, o mejor dicho, esta regulación a este aspecto esencial del tributo, que es la tasa, se está haciendo mediante un decreto supremo, pero el principio de reserva de ley nos menciona específicamente los aspectos esenciales del tributo, dentro del cual encontramos la tasa, deben de regularse solo por ley o por decreto legislativo. En los próximos videos estaremos viendo los demás principios constitucionales tributarios. Muchas gracias por su atención. Ya, muy bien, vamos a ver otro video. Muy bien, a estas alturas de la clase hemos acabado de perfilar cómo es el tránsito del derecho del siglo XXI al derecho del siglo, el tránsito del derecho del siglo XX al derecho del siglo XXI.
y nos hemos topado con el Estado constitucional como paradigma del derecho. He pensado que sería interesante algunas precisiones conceptuales adicionales a lo que hemos conversado. Son más de media hora, no nos va a alcanzar el tiempo. En todo caso, lo ven ustedes ya por su cuenta. A ver, ya. Voy a dejarle, hay otros videos más, hay otro video que dice Derecho Constitucional Tributario 3, ¿no? Ya ustedes lo ven por su cuenta. Ya, voy a dejarles la tarea. Aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto a la renta. De que pide que se declare inconstitucional algunos aspectos. Declara fundada. La quinta disposición transitoria. Ya tienen que hacer sus comentarios ya sobre eso. Activos netos como manifestación de la capacidad contributiva. Ya este es los activos, lo que estaba diciendo, de que querían de que no se tribute sobre la renta efectivamente, las ganancias, sino los activos, ¿no? O sea, los bienes que tienen que ser algo confiscatorio. Ya analicen eso, bueno, si ustedes consideran de que sería confiscatorio, ¿por qué no? Haga un comentario a lo que dice ahí. Ya. Nada más, ya eso, ya por su cuenta ven el video. Ya, le dejo estos minutos para que vayan avanzando en la tarea. ¿Alguna pregunta? Ya, sigan avanzando entonces.
Aló. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ulises? Ya. ¿Perdón? A un hotel de mascotas. Ah, ya. Ya. Ya, muy bien. Ya, hasta luego.
Buenas, esto se va a cerrar en 10 minutos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ah? ¿Profesor, podría repetir la tarea, por favor? Ya, hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ustedes tienen que leer y hacer un comentario. Ya. Nada más. De la semana 15, ¿verdad? Sí, de esta semana que dice sobre derecho tributario. Sí, uno. Sí. Creo que es semana- Gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces yo estoy acá. Si tienen una